En este video vamos a hacer una exposición de un versículo muy conocido desde una iglesia local aquí en Puerto Rico, y este proviene del libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, antes de quebrantar este versículo, quiero compartir que más importante que aprendernos un versículo de memoria, como muchos tienen por costumbre, es saber cómo aplicar este versículo en nuestras vidas. Pero esta errónea práctica de memorizar versos sin entender su verdadero significado nos puede llevar a afanarnos de versos bíblicos y no del consejo completo de Dios, poniéndonos en riesgo de sacar su palabra fuera de contexto para apoyar nuestra propia narrativa de quién es Dios, qué le complace a Dios y hasta cómo podemos llegar a Dios. En este video vamos a quebrantar esta parte de las Escrituras y ver su verdadero significado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, antes de pasar al mensaje pregrabado, quiero compartir que en la vida de un creyente, dos cosas son sumamente necesarias para un verdadero y genuino caminar con el Señor. La primera es rehabilitación, la segunda es reconciliación. Empecemos con rehabilitación. Para nosotros poder recuperar la función original por la cual todos fuimos creados y perdida por la caída del hombre, nosotros debemos establecer primero un abandono total y absoluto de los deseos de la carne y de los afanes de este mundo por los deseos de nuestro Dios. Marcos capítulo 4 versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, todo lo que está en este mundo, desde las posesiones materiales hasta las relaciones más cercanas, pueden convertirse en piedra de tropiezo para nosotros si nosotros no aprendemos a morir a ellas. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, mis amados, ni para agradar a nadie, sino para Cristo, quien murió por nosotros. Ahora, desde una iglesia local en Puerto Rico. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo lo que es de la carne debe de morir con la carne. Y entonces, y solo entonces, es que podremos ahora vivir en el Espíritu, bajo el poder del Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y en donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu de Dios es el único que nos rehabilita, mis amados, dándonos la libertad de poder obedecer a Dios y no pecar. Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren, mis amados, lo que dice otra vez Romanos capítulo 6, versículo 2, o escuchen esto bien, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra no dice que ustedes y yo no vamos a pecar, pero que no vamos a vivir en el pecado. O en otras palabras, mis amados, que no vamos a vivir en rebelión en contra de nuestro Dios y en contra de sus mandatos. ¿Que vamos a tropezar? Claro que sí. ¿Que nos vamos a caer al piso? Claro que sí. Pero en el piso no nos vamos a quedar derrotados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Observe, mis amados, si usted dice que usted es un creyente, pero usted vive en sus pecados, usted miente y no dice la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él? Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Jesús, o si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas y vivimos en nuestros pecados, mentimos y no decimos o practicamos la verdad. Pero, con esto dicho, si usted dice que usted es un creyente
y por ende no peca, también miente y lo hace a él un mentiroso. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis amados, el balance está en el poder del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La razón es, mis amados, porque Dios es el único que puede producir contrición de pecado en la vida de una persona. Esto es un arrepentimiento genuino que se confiesa ante Dios y no se deleita en su rebelión. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento, mis amados, es un regalo del Padre. La salvación es un regalo del Hijo. Y la rehabilitación del verdadero creyente, del alma, es una obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir al Hijo sino por el Padre, porque nadie puede llegar a la salvación sin primero venir al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un regalo del Padre. Hechos capítulo 5 versículo 31. A el Señor Jesús, Dios el Padre, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Mis amados, yo quiero pausar aquí por un momento porque yo quiero quebrantar esta parte de las Escrituras. Este es el peligro de afanarnos de versos bíblicos. Todos nosotros conocemos el famoso Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos conocemos este versículo. Por eso es que sabemos que Dios, Jesucristo, es el mediador entre nosotros y el Padre. Pero lo que muchos no entienden o conocen es que un poquito antes de esto, Jesús también dijo otra cosa. Y miren lo que Jesús dijo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir al Hijo sino por el Padre, y nadie puede venir al Padre sino por el Hijo. Mis amados, esto solamente significa una sola cosa: que la salvación del ser humano es una obra completa y absoluta de la Santa Trinidad. Es una obra completa y absoluta de la Santa Trinidad. Entonces, mis amados, es sumamente peligroso en nosotros solamente afanarnos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él, es verdad. Pero para usted llegar a Él, el Padre tiene que traérselo al Hijo. Y yo les voy a enseñar, mis amados, en dónde usted cuaja en todo esto. Miren otra vez lo que dice en Hechos, capítulo 5, versículo 31. Estamos hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús, Dios el Padre, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Mis amados, escuchen lo que está diciendo aquí. Miren lo que dice: para dar a Israel arrepentimiento. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dice la palabra de Dios, después que Jesús resucitó entre los muertos, el Padre sentó al Hijo a su diestra y lo coronó príncipe y salvador. Lo cual quiere decir que antes de eso, el arrepentimiento, el perdón, la justificación y la salvación le pertenecía al Padre. Pero cuando el Hijo ascendió a los cielos, después de resucitar entre los muertos, el Padre coronó al Hijo príncipe y salvador de la humanidad, para dar arrepentimiento. Pero mis amados, ¿por qué entonces
Cuando viene un convertido, una persona que quiere aceptar al Señor, le decimos a esa persona, ¿usted quiere aceptar el regalo de la salvación? ¿Qué regalo de la salvación? ¿Y saben dónde está en la palabra? En donde la palabra de Dios dice regalo de salvación. La palabra una y otra vez, se lo voy a demostrar hoy, que habla del regalo del arrepentimiento, que conduce al perdón de los pecados, que conduce a la salvación. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de los pecados. Pero nosotros los ministros tenemos esta costumbre de decirle a la persona, ¿acepta el regalo de la salvación? Sí, lo acepto. Bueno, en el nombre de Jesucristo usted es salvo. Miren, mis amados, ahí hay dos problemas. El primero, y más importante, es que usted no puede declarar a salvo a nadie. ¿Lo puedo declarar a usted condenado? Si usted me dice que usted está viendo cosas indebidas en la computadora, ¿puedo decir en el nombre de Jesucristo usted es condenado? De ninguna manera. Pues la potestad de condenar le pertenece a Dios. De la misma manera que yo no lo puedo declarar a usted salvo, porque el único que tiene potestad para salvar es ¿quién? Dios. Yo no lo puedo declarar salvo a usted. Ese es el primer problema. El segundo problema, mis amados, es de que yo no le puedo ofrecer a usted lo que no me pertenece a mí, y es la salvación. Yo no lo puedo salvar la vida de usted, ni yo sé lo que está pasando en el corazón de ustedes. Yo no sé lo que está pasando en el corazón de este señor aquí, o de la dama que está aquí. Quizás ustedes me están diciendo, cállate ya. Ay, cállate ya, no me traigas esa palabra. Yo no sé lo que está pasando, pero Dios sí sabe lo que está pasando en el corazón de usted, ahora mismo. Entonces, mis amados, es sumamente peligroso el ofrecerle algo que no le pertenece a usted. Usted, lo único que puede decirle es el plan de salvación. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Mis amados, miren lo que dice, este versículo tiene tanta carne, pero porque nos afanamos de versos bíblicos, no nos damos cuenta de lo que un verso nos puede enseñar. Miren otra vez, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles, no únicamente a los israelitas, pero ustedes también, a mí también, a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento, no la salvación, el arrepentimiento que conduce a la vida. Pero miren cómo dice, a los gentiles le ha concedido. ¿Usted entiende lo que la palabra concedido significa? Que algo que no le pertenecía a usted, ahora le pertenece. Que ahora Dios le dice, aquí está mi regalo, el regalo del arrepentimiento, contrición de pecado que solamente proviene de Dios. Mis amados, usted no puede venir al arrepentimiento por su propia cuenta. Usted no se levanta un día y usted dice, mi vida ha sido un error, ahora entiendo todo, ahora sí. No, mis amados, la palabra de Dios dice que usted tiene un corazón de piedra. Y para usted poder entender el evangelio, usted tiene que recibir un nuevo corazón, un corazón de carne. Miren lo que dice en Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. La palabra de Dios dice que Él tiene que remover primero el corazón de piedra de usted y darle un corazón nuevo. Ahora usted está preparado para sentir contrición de pecado. Ahora usted se da cuenta que su vida ha sido un error. Ahora usted se confiesa ante Dios para el perdón de los pecados. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Miren lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese.
no para ir al cielo, no para ser justificado, no, para el perdón de los pecados que conduce a la justificación, que conduce a la vida. Dejemos de poner el carro al frente del caballo. Nosotros debemos primero hablarle a las congregaciones o a los vecinos del arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de los pecados. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento es la base y fundamento de nuestra fe. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Base y fundamento. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted está viviendo la misma vida que una vez vivió antes de congregarse aquí, usted está en peligro. Usted y su casa están en peligro. Si usted está viviendo la misma vida que usted vivió antes de convertirse, porque usted cae bajo lo que la palabra llama el tibio, y ni frío ni caliente, pero tibio. Jesús dice que Él vomitará su nombre de su boca. Miren, mis amados, lo que dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista nos dijo: ¿quieren aceptar al Señor Jesucristo y su salvación? No, arrepentíos, porque hay un juicio venidero, porque con el reino de los cielos que viene un juicio. Mis amados, el Señor Jesús repitió estas mismas palabras en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no dijo: ¿quieres aceptar, dama, mi regalo de salvación? No, arrepentíos, porque viene un juicio. Un juicio. Mis amados, yo estuve en una iglesia recientemente en donde una persona ya de 50 y pico de años estaba hablándole a la congregación. Era un culto de niños y estaba dando su testimonio de cómo él se ha estado congregando en la misma iglesia desde los 7 años. Y él corría como estos niños corriendo por toda la iglesia y jugando con sus carritos, pero el pastor predicaba una buena palabra y esa semilla se quedaba ahí. El templo, este templo me ha visto a mí crecer, este templo, el pastor, el templo, el pastor, el templo, y nunca mencionó al Señor Jesús. Nunca le dio la gloria al Señor Jesús. Para hacerles el cuento corto, cuando yo terminé de predicar y nos estábamos yendo, ellos se quedaron, él y su esposa, se quedaron con nosotros hasta el final. Querían hablar con nosotros. Ellos admitieron que la palabra de Dios nunca se leyó en su casa a sus hijos, que ellos nunca la leen como marido y mujer y nunca la leían individualmente. Pero la gloria y la honra es para el pastor. La gloria y la honra es para el templo. Mis amados, ese es un hombre, un caballero que está en peligro. Dejemos, mis amados, de estar dándole la gloria y la honra a los pastores, ministros, evangelistas, templos. Tenemos que buscar de Él en la palabra, como familia, como individuo, como marido y mujer, escudriñar las escrituras. Estos niños pueden entender porque mis hijos están ahí. Son de la edad de sus hijos, están calladitos atendiendo. Ellos me atienden todos los días, a mí y a su madre. Y cada vez que nosotros les predicamos, ellos escuchan y ellos ponen en práctica lo que han escuchado. Pues en Santiago 1:22 dice: ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Nos engañamos y creemos que con estar congregados es suficiente. Tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Pero mis amados, si yo estoy correctamente hablando, y sé que lo estoy,
Usted quizás está diciendo ahora, ok, si entonces el arrepentimiento proviene del Padre, la salvación proviene del Hijo y la rehabilitación del alma proviene del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, ¿en dónde cuaja libertad de albedrío? Gracias por preguntar. Miren lo que dice la palabra de Dios, mis amados. El Señor Jesús contesta esta pregunta y se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El Señor Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta. Mis amados, no dice Él que está en la puerta de algunos. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Quiere decir que Él está a la puerta de usted y la mía y la suya y la de todo el mundo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No solamente está a la puerta de nosotros, Él está llamando. Mis amados, pero aquí en donde la cosa empieza a dividirse. Miren lo que el Señor Jesús dice ahora: si alguno oye mi voz. ¿Usted ha escuchado esas palabras de parte de Jesús antes? ¿Suena familiar? Es que el Señor Jesús lo decía una y otra vez. Te puede decir una de sus parábolas: aquel que tenga oído, escuche. Miren lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero mis amados, comparen esto ahora con Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí, el Señor Jesús, si Dios el Padre no le da oído para escuchar. Ahí entendemos que el arrepentimiento es el regalo del Padre. El Padre te tiene que dar oído para escuchar. Y usted dice: ¿por qué? Pero entonces, ¿dónde está libertad de albedrío? Mire lo que el Señor Jesús ahora dice: aquí encontramos libertad de albedrío. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, libertad de albedrío. Usted tiene que abrir la puerta. Aun si el Padre le ha dado oído para escuchar, usted tiene que aceptar al Señor y su palabra. Porque usted puede endurecer su corazón y tomar la decisión de que usted no quiere escuchar la verdad de su palabra. Muchos de nosotros queremos aceptar que Jesús es un Dios de amor, pero no queremos confesarlo como fuego consumidor. Queremos declararlo un Dios de paz, pero no lo queremos declarar como un Dios de justicia. Miren, mis amados, un vecino mío, yo le escuché a él llamando a Dios, a la mamá de su esposa, y lo podía escuchar desde mi casa: un tirano, por permitir de que el mundo fuera destruido por agua. ¿Cómo un Dios bueno va a destruir el mundo con agua? Eso es un tirano. ¿Y qué tú piensas de la pandemia entonces? Entonces también es parte de un Dios tirano. No, es de parte de un Dios justo que le da a cada uno de acuerdo a sus obras. Mis amados, Dios es un Dios de amor y es un Dios de justicia. Él es un Dios de paz y Él es fuego consumidor. No lo divida, o está creando un Dios basado a sus gustos. Y ese Dios no le va a perdonar, ese Dios no le va a salvar la vida. Solamente el Dios de la palabra es el que salva vida. El consejo completo de Dios. Este es el Señor Jesucristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre o carne, y habitó entre nosotros como el Hijo unigénito del Padre. La palabra verbo, por su propia definición, significa palabra en acción. La palabra de Dios nos habla todos los días, acción. Por ende, el Señor Jesucristo es el verbo, la palabra encarnada, la palabra que nadie está leyendo en sus casas. ¿Cómo usted puede tener una relación íntima y personal con alguien que usted no conoce?
¿Cómo puede ser, mis amados? ¿Cómo usted puede tener una relación íntima y personal con quien usted no conoce? ¿Usted va a confiar en mis palabras? Yo espero que no. Yo espero que no. Porque si yo estoy errando, yo lo voy a llevar al mismo boquete a donde yo voy a ir. Usted tiene que confirmar lo que yo estoy diciendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro guía. Este es nuestro mapa hacia la salvación. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es, nadie puede venir a la reconciliación con el Padre si el Hijo no le da primero el regalo de la salvación. Y por ende, el Espíritu Santo no lo ha rehabilitado. Entonces, mis amados, si para tener un verdadero y genuino caminar con el Señor, nosotros debemos ser rehabilitados por el Espíritu de Dios, lo segundo que tiene que pasar en la vida de un creyente es la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona es rehabilitada por el poder del Espíritu de Dios, esta persona ahora es renovada, o sea, vive bajo una nueva regla, un nuevo compromiso, nuevos principios. El hombre viejo es crucificado y con él sus malas costumbres, conductas inmorales, erróneos deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestros viejos pensamientos, razonamientos y sentimientos, y con ellos sus viejas prácticas, deben ser cosas del pasado, si en verdad estamos en Cristo Jesús. La razón es porque una nueva criatura en Cristo se deleita en su afiliación con el Señor. Esto es, teniendo un nuevo corazón, y con este nuevo corazón, una nueva naturaleza. Pero esto no es lo que está pasando en las vidas de muchos creyentes, mis amados. Muchos que se están congregando viven la misma vida que vivieron antes de su conexión con el Señor, su afiliación con el Señor Jesús. Ven los mismos programas de televisión que antes veían. Escuchan la misma música que antes se escuchaba. Tienen las mismas amistades, las mismas relaciones, las mismas conversaciones. ¿Cómo puede ser posible, mis amados, que ustedes están viendo casos cerrados? Se ríen porque saben que lo están haciendo. Un programa de televisión lleno de bochinches, discordias, peleas y malas palabras. Un programa de televisión que daña la mente y el corazón a temprana edad, pero peor, entrena a sus hijos a ser igual. Mis amados, ¿por qué estos niños están viendo casos cerrados? ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué ellos están viendo, por qué ustedes están viendo Pablo Escobar, el patrón del mal, la reina del sur, el rey de los cielos, la Comay, la niña, la Burbu, los 6 de las 6, Pégate al mediodía, los narcos? ¿Por qué? Lleno de violencia, malas palabras, discordia, chisme, peleas. Jesús no murió por todos estos pecados. ¿No murió Él por los mismos pecados que lo entretienen a usted? Yo no veo eso, mi esposa no ve eso y mis hijos no ven eso. Y yo soy feliz. Yo no necesito ver eso para ser feliz. Pero muchos cristianos necesitan ver eso para ser feliz. Mis amados, ¿por qué sus hijos están viendo Daniel el Travieso? Un joven que se viste de mujer y habla mal. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes están viendo eso, los adultos? ¿Por qué? La palabra de Dios condena el acto de un hombre vestirse de mujer. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que haga estas cosas.
La palabra de Dios condena el acto de un hombre vestirse de mujer, y usted está viendo a Daniel el travieso. Igual que aquí los abuelos veían los cacucómicos y veían a bizcocho vestirse de cucagomas. Porque una generación enseña a la otra abominaciones a Jehová. Y creemos nosotros creciendo, los niños que se convierten en jóvenes, que se convierten en adultos, creen que esto es lícito. Para darles un ejemplo, mis amados, yo una vez estuve en una escuela pública, aquí en Puerto Rico, en un plantel público, y yo estoy preparando para traer Casa de Doña Jenny, en donde hacemos más o menos lo mismo, únicamente que enseñamos valores con el aspecto bíblico, en vez de una prédica. Miren, mis amados, la trabajadora social viene donde mí y me dice: mire, joven, yo soy una mujer cristiana, yo me congrego y tenemos muchos problemas en esta escuela. Hay violencia, niños se están golpeando los unos a los otros, ellos le faltan el respeto a sus maestros y a la directora. Hay violencia, hay puntos de drogas residenciales que se están tiroteando. Las mamás están abandonando a sus hijos en sus casas y yéndose a la peluquería, a hacerse las uñas, a pintarse el pelo, y dejan a sus hijos por horas abandonados en sus casas. Yo necesito que usted traiga una buena palabra y que usted me los aconseje. Yo le dije: dama, claro que sí, lo voy a hacer. Téngalo por seguro. Un poquito después mi esposa entra con mis hijos, porque ella estaba haciendo homeschooling con mis hijos en la oficina de la directora. Cuando mi esposa entra, viene la maestra, la trabajadora social, y viene donde mí y me dice: joven, usted no me lo va a creer, pero usted sabe que todo este tiempo yo pensé que usted era doña Jenny, que yo era doña Jenny. Para darle el beneficio de la duda, en esos tiempos yo me afeitaba, porque eso hubiera sido bien raro, una doña Jenny con barba. Miren, mis amados, raro es un hombre vestirse de mujer para entrar a un plantel público a predicar la palabra. Eso es raro. Súper raro es que haga esas 4 cosas con una barba. Eso es súper raro. Miren, mis amados, yo casi me caigo al piso. Casi me caigo al piso. Yo no me acuerdo ni lo que le dije a esta joven. Pero yo lo que sí me acuerdo es que le dije: mire, joven, yo no traigo la palabra como mujer. No puedo. ¿Cómo puede ser que... Miren, mis amados, esta es una mujer que se congrega, que es cristiana, que no tiene problema con que yo entre a su plantel, me vista de mujer y le traiga la palabra a los niños. Este es el mundo que vivimos. Este es lo que está pasando en la iglesia ahora. Mis amados, examine su corazón. Asegúrese que usted está andando con el Señor. Asegúrese que la palabra de Dios está siendo leída. Ella no lee la palabra, porque si leyera la palabra entendería que lo que ella me estaba pidiendo es un error. Pero peor, la palabra de Dios no es predicada en su iglesia, porque alguien le tuvo que haber enseñado a ella que lo que ella me estaba pidiendo es un error. Mis amados, ¿por qué ustedes están escuchando a Bad el conejo malo? ¿Por qué sus hijos están escuchando él? Un rapero reggaetonero que glorifica el uso de las drogas, el amor al dinero, el amor al adulterio, el amor a la violencia, a las malas palabras. Tiene una palabra específica para las damas, y las damas lo repiten cada vez que cantan una de sus canciones. Mis amados, yo una vez estuve en una iglesia, en un culto de jóvenes, y los jóvenes estaban cantando en el altar como esta mañana, como esta noche. Estaban cantando y cantaron bello, y tocaron los instrumentos bellos. ¿Qué hicieron aquí? Excepto que yo veo que aquí muchos de los jóvenes están al frente. Esa noche los jóvenes se sentaron en la parte más atrás de la iglesia. Sus espaldas estaban literalmente en contra de la pared, al lado de la puerta. Mis amados, si hubiera habido un fuego, los primeros que se iban por la puerta eran ellos. Los envejecientes se quedaban atrás, los niños se quedaban atrás, las mujeres, no, los jóvenes eran los primeros que se iban.
Pero eso no fue lo peor, mis amados. Lo peor vino después. Cuando yo empecé a predicar la palabra, ellos estaban hablando y seguían hablando al punto que yo no me podía enfocar. Estaban hablando, estaban en sus teléfonos, estaban pasando los teléfonos. Una falta de reverencia, una falta de respeto. Mis amados, estos jóvenes, yo no tenía una buena impresión de ellos. Yo estaba teniendo miles de conversaciones con ellos en mi mente mientras yo estoy predicando, de lo que yo le diría a ellos, pero no lo puedo hacer. Hasta que mencioné a Bad Bunny. Oh, mis amados, si ustedes hubieran visto lo que mis ojos vieron, ustedes no permitirían que sus hijos y sus nietos escucharan a Bad Bunny. En el momento que mencioné a Bad Bunny, mis amados, todos ellos hicieron silencio. Los teléfonos se fueron al bolsillo. Algunos de ellos se sentaron así, como el que está poniendo mucha atención, quiere escuchar. Quiero aprender. Enséñame. Nuestro Dios ha sido invocado. El gran Bad Bunny, el conejo malo. Dinos, ministro, dinos, háblanos, predícanos del gran Bad Bunny. ¿Cómo podemos servirle al conejo? Sí, mis amados. Oh, mis amados. Cuando se acabó el servicio, estos jóvenes vinieron donde mí a hacerme preguntas. Uno de ellos me dijo: mire, maestro, yo no sabía que Bad Bunny decía todas esas cosas. Yo no le entiendo la lírica. Él habla muy rápido, él canta muy rápido. Yo lo escucho porque mis amigos en la escuela lo escuchan y yo lo escucho por eso. Miren, mis amados, esos jóvenes eran jóvenes buenos. Yo tenía una mala impresión de ellos. Esos jóvenes nos ayudaron con el equipo y lo sacaron y lo metieron dentro de mi carro. Se quedaron hasta lo último, hasta los mismos adultos se fueron. Y los jóvenes se quedaron a ayudarnos. Yo que pensé que los primeros que se iban en un juego iban a ser ellos. No, mis amados, en un juego ellos hubieran sacado a mi esposa, a mis hijos y a mí fuera del templo. Eso es lo que esos jóvenes hubieran hecho por mí, por mi familia. El problema no eran ellos, el problema eran sus padres. El problema era su pastor. Ellos eran el problema. Porque, mis amados, ellos me estaban haciendo las preguntas que sus padres debieron haberle contestado mucho antes de que yo llegara a esa iglesia. ¿Por qué los padres permiten esto? ¿Por qué? Esto es abominación a tu Dios. Una niña de 9 años una vez se trepó al altar cuando yo estaba con mi esposa actuando, cantando una canción de Bad Bunny. 9 años en un altar, en una iglesia, cantando una canción de Bad Bunny. ¿Qué hace usted si su hija o su nieta se para aquí a cantar una canción de Bad Bunny? ¿Usted sabe lo que yo hago? Yo cojo mis cositas, me meto al carro, meto a mi familia en el carro y me voy, y usted nunca me vuelva a ver. Eso es lo que yo hago. Mis amados, ¿por qué? Miren, mis amados, 2 Corintios 5:17 dice otra vez: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno de ustedes dice que es cristiano, nueva criatura es, una nueva persona tiene que haber en usted. Las cosas viejas son ahora cosas del pasado. La música que yo antes escuchaba es cosas del pasado. Los programas de televisión que antes me entretenían ahora son cosas del pasado. He aquí una dama nueva, he aquí un caballero nuevo. Eso significa ser una nueva criatura en Jesús. Pero si usted no es una nueva criatura en Jesús, usted está en peligro, aún si se está congregando. Exactamente. Amén. Mis amados, cuando el hombre viejo es clavado en la cruz, entonces, y solo entonces, es que somos reconciliados con el Padre. Cuando el hombre viejo es clavado en la cruz. Porque, mis amados, yo no sé si usted sabe, usted ha sido llamado a cargar una cruz. A cargar una cruz. Miren lo que dice en Mateo, capítulo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si
Si usted no coge su cruz y la carga, la palabra de Dios dice que usted no es digno del Señor Jesús. Y usted sabe para qué usted se supone que cargue. Usted sabe por qué usted tiene que cargar esa cruz. Para clavar al hombre viejo. Miren lo que dice en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es solamente cargar la cruz. Tenemos que clavar al hombre viejo en esa cruz. Hay que clavarlo, mis amados. Sus sueños y sus deseos tienen que ser clavados en la cruz. Romanos capítulo 8, versículo 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, estimados como ovejas de matadero. Mis amados, usted no ha sido llamado o llamada para tener un montón de amistades. Si todo el mundo la ama, lo ama usted, es porque usted es una nueva criatura en el Señor Jesús. Usted ha sido llamado para ser oveja de matadero. Usted no vino aquí a la tierra a darse el paseíto antes de ir al cielo. Miren lo que dice en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A tribulaciones, no bendiciones. ¿De dónde sacamos todo esto, mis amados? Inventos del hombre. Tenemos que escudriñar las Escrituras, mis amados. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y reconciliados con el Padre, ahora el Hijo nos da su Espíritu para hacer una nueva creación en nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A Dios no le importa lo que usted está haciendo allá afuera, caminando a la anciana de una parte de la calle a la otra. A Dios no le importa si usted está evangelizando los residenciales o si usted está dándole comida a los pobres. Él quiere una nueva criatura en usted, no lo que usted haga por él. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Padre? Que usted venga al arrepentimiento y que acepte el señorío del Señor Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Sí, es verdad que tú predicaste, es verdad que tú fuiste a los residenciales, es verdad que tú le diste comida a los pobres, pero lo hiciste para tu gloria y para tu honra, pero no para la mía. Lo hiciste para que los demás te dieran el aplauso y dijeran: varón de Dios, dama de Dios, mujer de Dios. Pero no lo hiciste para mi gloria y para mi honra. A ellos Dios les va a decir: apartaos de mí. No es la incircuncisión o la circuncisión, sino una nueva creación. Todo aquel que proclama la fe cristiana tiene que ser una nueva criatura en él. El hombre viejo es clavado en una cruz, o como muchos entienden, sepultado en el bautismo de agua, y uno nuevo se tiene que levantar. Y ahora su vieja naturaleza se convierte en cosa del pasado, porque ahora él es un hombre nuevo, con un nuevo corazón y un nuevo propósito. Este hombre nuevo ahora ha encontrado una nueva libertad en Jesús. No para pecar, como muchos entienden. No, mis amados, no para pecar, pero para obedecer, porque ya no es un esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O, como muchos entienden, aquel que se rehúsa a ser sirviente de la verdad está destinado a hacerse esclavo de la mentira. Pero todos le vamos a servir a algo o a alguien, a la verdad o a la mentira, a la justicia o al pecado, a Dios o al diablo. La decisión
es nuestra. La vida cristiana no es una vida de restauración, pero una vida de transformación. Esto es, el Señor no busca cambiar nuestro comportamiento como muchos entienden cuando hablan de ser restaurados, pero Él busca cambiar nuestro corazón por medio de la transformación. Termino con estos dos versículos. Ezequiel capítulo 11, versículo del 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas. Usted no puede obedecer a Dios si Dios no le da el Espíritu Santo primero. Y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mis amados, más claro, no canto un gallo. Para ustedes y yo tener salvación, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero si estamos viviendo la misma vida que vivíamos antes, entonces, mis amados, estamos en peligro. Estamos viviendo la misma vida que una vez vivimos. Estamos pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando su santa sangre derramada como si fuera fango. Y la palabra de Dios condena este acto. Lea el libro de Romanos capítulo 1 y usted se da cuenta, mis amados, que Dios es un Dios de justicia. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Estos niños son el futuro de Puerto Rico, para bien o para mal. Pero si ellos ven la hipocresía de sus padres y sus abuelos, estos niños se apartan de la fe. Y después somos los abuelos que estamos llorándole a Dios por nuestros hijos. Pero la pregunta es, ¿usted hizo su trabajo como padre, como madre? ¿Los instruyó en el consejo completo de Dios o se los entregó a alguien para que los educara? ¿O el departamento de educación hizo un mal trabajo? La maestra del colegio hizo un mal trabajo, la maestra de la clase bíblica, el pastor. ¿Usted cree que usted va a apuntar dedos a Dios? ¿Usted le va a decir a Dios que esta persona falló? Usted no es dueño de nada, pero mayordomo de todo. Estos hijos no le pertenecen a usted. ¿Le pertenecen a quién? A Dios, que lo creó todo por Él y para Él. Si Dios es el creador de todas las cosas, y lo es, y lo creó Él para Él mismo, usted es mayordomo. Y si usted lee la parábola de los talentos, la palabra de Dios claramente nos enseña que usted va a tener que rendir cuenta por cada cosa que Dios le puso en su mano. No sea la persona que cogió el talento y lo escondió debajo de la tierra. Sea la persona que usted le dice a Dios, Dios, usted me dio 2 talentos, he aquí 4 talentos, los multiplique. He multiplicado lo que usted me dio. Aquí está lo que le pertenece a usted. Sea esa persona. Instruya a sus hijos. No le enseñe a ellos a pecar a tan temprana edad, viendo programas de televisión que no son lícitas, escuchando música que no es lícita. Mis amados, hoy es el día que hizo Jehová. Una niña lo dijo. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la justificación. Hoy es el día que voy a hacer un cambio, porque hoy es el día que hizo Jehová. Hoy me voy a gozar en el Señor. Vamos a orar.